buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de nuestro culto general. El día de hoy estamos muy contentos por estar en este lugar santo, alabándole y glorificando su nombre. Vamos a estar haciendo una oración para iniciar con estas alabanzas y esta adoración que traemos a nuestro Señor. Amén. Padre mío, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Estás en este lugar, gracias porque has guardado nuestra vida, Señor, has guardado nuestra entrada y nuestra salida y tu mano poderosa ha estado con nosotros. Perdóname, Señor, porque solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Lávame con tu sangre preciosa, Señor, y permíteme acercar ante tu presencia con un corazón agradable, con un corazón lleno de ti, Señor, con un corazón limpio. Derrama de tu Santo Espíritu en cada casa, Señor, en cada corazón, que tu presencia, Señor, se empiece a mover sobre cada vida, Señor, y que podamos alabarte y glorificarte con todo nuestro corazón, con toda libertad, porque eres tú el que mereces toda alabanza, toda adoración, y te damos una bienvenida, Espíritu Santo, a cada corazón, a cada vida, Señor, sabiendo que eres tú el que haces todas las cosas, el único que mereces toda alabanza y toda adoración. Toma nuestra alabanza, Señor, y derrama de tu Santo Espíritu sobre cada vida. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, amén. Hermano, le invito a usted, amigo, hermano, que nos está viendo, que si usted tiene una petición en su corazón, si usted tiene una necesidad, ahí en la pantalla van a estar apareciendo los teléfonos de este lugar. Si usted se quiere comunicar, usted puede exponer su petición y vamos a estar orando por cada una de ellas, amén. Vamos a estar iniciando estas alabanzas con ese canto que dice: Espíritu Santo, bienvenido. Vamos a darle la bienvenida a cada corazón, a cada hogar, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido
voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, ahí en su casa. Vamos a estar leyendo una parte de la palabra de Dios. Cuando yo estaba preparando, hermanos, esta cadena de cantos que vamos a entonar, estaba buscando, venía a mi corazón una historia que la podemos ver ahí en Josué, en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo varios versículos. El capítulo 3, el versículo del 9 en adelante, le voy a estar leyendo. Ponga mucha atención. Dice la palabra de Dios ahí en Josué, capítulo 3, versículo 9, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conocéis que Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a las orillas del agua, dice, porque Jordán suele desbordarse por todas las orillas de todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron secos, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Dice esta historia, hermanos, que el pueblo de Israel llevaba el arca, llevaba la presencia de Jehová en el arca, y dice que les dijo: tómenla, llévenla y vayan hacia ese río, hacia el Jordán, y cuando sus pies toquen el agua, ustedes van a ver quién es Jehová, ustedes van a ver quién es Él. Dice la palabra de Dios que este pueblo empezó a caminar, que los sacerdotes, y cuando tocaron sus pies esas aguas, dice que se detuvieron y que se abrió ese río y que todos pudieron pasar en seco, dice la palabra de Dios. Y dice ahí en el capítulo 4, versículo 18: y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararán vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra, dice, conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dice la palabra de Dios que ya había pasado una generación, que era una generación nueva, que solamente había oído que había pasado sus pueblos, sus padres, en medio del mar Rojo seco. Ellos no lo habían visto. Sin embargo, les dice Josué: ustedes van a ver lo que Dios ha hecho en sus vidas. La presencia de Dios va con nosotros, la presencia de Dios nos va a librar y nos va a dar la victoria. Dice la palabra de Dios que este pueblo pasó y se dio cuenta de las maravillas de Jehová. Si usted y yo pareciera que estamos en ese río, enfrente de nosotros problemas, pero Dios, hermanos, va a abrir puertas, va a abrir caminos para que usted y yo pasemos, hermanos, en victoria. Y hay algo, última palabra, y en el 5
Versículo 1 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, dice, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Sabe una cosa? Usted y yo tenemos un Dios poderoso y se pueden oír cosas tremendas allá en el mundo, que hay enfermedad, que hay muerte, pero si la presencia de Dios está en nuestra vida, si su presencia toma nuestro corazón, vamos a poder pasar en seco sobre toda necesidad, sobre toda calamidad, porque Dios está con nosotros. Y allá afuera van a tener temor de ese Dios grande que puede hacer todas las cosas que nosotros no podemos hacer, que solamente Él puede hacerlo. Amén. Aleluya. Hay que creer en esta palabra. Vamos a entonar este canto que dice: le llaman guerrero, porque Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que está con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, no le poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre, cantando buenas maravillas, no le poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. ¿No estás gritando? Acompanados con la luz de su ejército, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con mi trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alma voz yo gritaré: Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero.
danzonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alma voz yo gritaré. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tambo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tambo ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Jehová es mi guerrero, oh, oh, oh. 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. En danzonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Tímpanos donde danzonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alma voz yo gritaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre.
presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré, hey, me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré, me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré, hey, me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Conoceré la verdad y la verdad os libertará. Conoceré la verdad y la verdad os libertará. Pues su palabra es poder y autoridad. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo danzar. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me dijo, quiero danzar, 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 danzar. Quiero girar, 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 girar. Quiero correr, 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 correr. Quiero gritar, gritar. Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me cambió, quiero danzar, 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 danzar. Quiero girar, 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 girar. Quiero correr, 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 correr. Quiero gritar, gritar. Aleluya. Brinca, salta, danza, alegremente en tu presencia. Salta, dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre. Él es el Rey. Brinca, salta, danza, alegremente en su presencia. Ríe, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive y vive para siempre. Él es el Rey. Brinca, salta, danza, alegremente en su presencia. Ríe, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre. Él es el Rey. Aleluya. Él es el único que merece toda alabanza y toda adoración. El que hace todas las cosas, nuestro guerrero, el que pelea por nosotros la batalla, hermanos, el que está con nosotros en cualquier sea nuestra situación. Si hay enfermedad, si hay escasez, Él está con nosotros. Y mire, puede faltarnos todo, hermanos, todo puede faltarnos, aún, hermanos, nuestra salud, pero que su presencia en nuestra vida, hermanos, nunca falte. Que siempre busquemos de Él, que siempre busquemos estar en comunión con Él, y que le digamos que hay momentos que nunca deberían de terminar. Esos momentos en su presencia, donde usted y yo podemos reposar, podemos descansar, podemos tomar esos minutos, dedicarlos a Él. Amén. Vamos a cantar ese canto con todo nuestro corazón. Hay momentos que no deberían terminar. Aleluya.
segundos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Dile una vez más al Señor esto. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Dios está aquí, Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. lo puedes. Alabado sea Él. Alabado sea Cristo. Alabado sea Él. Bendito sea su nombre. Alabado sea
poder y majestad, y te siento más y más. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Una vez más, hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Aleluya, gloria a Dios. Esos momentos en donde podemos tomar de su presencia, donde solamente Él y yo, usted y Dios pueden estar en comunión. Todo lo cambiamos, nada puede comprar, nada puede sustituir, nada puede igualar la presencia de nuestro Dios. El tiempo se pasa tan rápido cuando usted y yo tomamos de la presencia de Dios, y nunca, hermano, debemos de dejarla, de apartarnos de ella, sino día a día buscar esos momentos especiales en comunión con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias porque nos permitiste alabarte y glorificarte. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Así que Dios le bendiga, hermanos, y le dejamos el lugar a la palabra de nuestro Dios.
4. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gusto estar en la casa del Señor para llevarles la palabra de Dios, que sea de bendición en su vida. Qué bueno que está usted ahí observándonos, alabando al Señor, conectado, exaltando el nombre del Señor, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia y su bondad. Aleluya. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad, hermanos, de estar aquí en su casa. Tuvimos algunos detallitos técnicos, hermanos, una disculpa de antemano, pero bueno, ya fueron solucionados. Es por eso el motivo de mi gozo, hermanos, porque estar aquí en vivo hay que hacer las cosas bien. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos, abra su Biblia en Romanos, capítulo número 4. La palabra del Señor, vamos a hablar de la fe en Jesús, de nuestra fe, hermanos, que debe de estar bien cimentada, bien fortalecida, hermanos, que creamos por sobre todas las circunstancias en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, del versículo 17 en adelante, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y dice la palabra del Señor: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno, Señor, con tu palabra, que podamos, Señor, explicarla, podamos recibirla, que vaya acompañada con fe, para que nosotros, Señor, la pongamos por práctica, creyendo que tú eres el Todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Amén. Nosotros acabamos de leer, hermanos, en la epístola a los Romanos, acerca de la promesa que el Padre Celestial le dio a Abraham. Y para hacer un breve recordatorio, dice la palabra en Génesis capítulo 15, versículo número 4: luego vino a él
palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando Dios Jehová viene a Abraham en visión de noche, le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham, le dice al Señor: Señor, ¿qué me darás si siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer? Abraham, hablando con Dios en esa visión, al escuchar que Dios le había prometido que su galardón sería sobremanera grande, Abraham le dice al Señor: ¿qué me vas a dar? Prácticamente le está diciendo que él quería un hijo. Y cuando el Señor en el versículo 4 le dice a Abraham: no te va a heredar este Damaseno, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y en esa visión el Señor lo lleva afuera y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo el Señor: así será tu descendencia. Sale Abraham fuera de su tienda y empieza a contar las estrellas, y llega el momento en que no las puede contar porque son muchísimas, y el Señor le dice: así va a ser tu descendencia. A esa edad que tenía Abraham, tenía aproximadamente 75 años, y su esposa Sarai tenía 65 años aproximadamente. Pero dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si nosotros analizamos en este tiempo, a los 75 años, con seguridad puede ser que una de las cosas que menos anhelemos, porque nuestro cuerpo ya no nos da las fuerzas, es querer tener un hijo. Incluso a la edad que puede tener uno mismo, 45 años, dice: yo para qué quiero otro hijo, ya tengo 2. Es volver otra vez a los pañales, a la leche, a comprar lo que se necesita, a criarlo, a cargarlo, a enseñarle a caminar. Pero Dios a esa edad, 75 años, le promete un hijo y un hijo de él. Cuando Abraham se nota y se ve a él mismo, tal vez en ese momento él puede decir: sí, todavía a estos 75 años me es posible. Pero no fue inmediatamente cuando su esposa Sarai queda embarazada de Abraham, sino que transcurren aproximadamente 24 años, a los 99 años, según lo que dice, hermanos, la Escritura en Génesis, capítulo 18, versículo 10, que otra vez, hermanos, el Señor le dice: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí está en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Aproximadamente 24 años después, viene otra vez la promesa, es confirmada la promesa a Abraham, de que en el tiempo indicado vendría el Señor, y al momento, hermanos, Sara concebiría un hijo. Pero dice la Escritura, hermanos, que Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Ojo con esto. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Aproximadamente 90 años de edad, ya no tenía la costumbre de las mujeres y ya no tendría físicamente la capacidad de concebir. Y entonces en ese momento se rió. Sarai se rió, Sara se ríe, diciendo a ella misma:
después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dios todo lo mira y Dios todo lo sabe. Y el Señor le dice a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Volvemos, hermanos, al libro de Romanos, del cual trataré de explicar, hermanos, algunos versículos que sean de bendición para nuestra vida. Dios viene a la vida de Abraham y de Sara y les da una promesa. Y hay uno, hermanos, que cree en la promesa de Dios de una manera espontánea, de una manera extraordinaria, una fe que le fue contada por justicia y que en ningún momento dudó de lo que Dios le estaba diciendo. Aún hubieran pasado, hermanos, 20 y tantos años después, y cuando viene a ser confirmada la promesa del Padre, hermanos, aún Abraham sigue creyendo muchos años después. La promesa de Dios permanece, no importando cuánto tiempo haya pasado. Si Dios lo dijo, así es. Y dice la Escritura, hermanos, que Abraham creyó: te he puesto por padre de mucha gente. Y Abraham le creyó esperanza contra esperanza. Y cuando nosotros analizamos este versículo, es verdad que puede ser que en un hogar hay una persona que sí crea, pero haya otra persona que no crea y se ría. Abraham, dice la Escritura, que creyó esperanza contra esperanza. Y que él, hermanos, aún siendo viejo, confió en lo que el Señor le estaba dando como una promesa para él. Y no solamente Abraham le creyó, sino que también al momento de recibir la promesa y que su esposa Sara se ríe, Abraham, hermanos, sin lugar a dudas, tenía una tarea que hacer. Cuando él creyó y la mujer se ríe, ¿por qué se ríe uno a veces, hermanos? Cuando hay una promesa para nuestra vida, ¿se ríe de gozo o se ríe de incredulidad? ¿O se ríe que dice, ¿será? ¿Cuál es el motivo a veces de la risa de nosotros cuando tenemos una promesa para nosotros de parte de Dios? Abraham estaba, sin lugar a dudas, luchando, hermanos, o estaba intentando convencer a su esposa y explicándole que había que creer porque era palabra del Dios mismo. Y si usted le cree a Dios y en su hogar tiene a alguien que no le cree a Dios tanto como usted, sin lugar a dudas usted va a tener que estar hablando con la persona para que la otra persona confíe y crea a las promesas que Dios está dando. No solamente está batallando, hermanos, al confiar y al creer y al estar bien seguro, sino que tiene que estar convenciendo a la otra persona que era su esposa para que creyera las promesas de Dios. 25 años antes aproximadamente le estaba dando una promesa y tuvo todo ese tiempo para estarle diciendo a su esposa, el Señor dijo que nos va a dar a luz un hijo. Ahora la pregunta es si Sara creyó en el momento. Estoy convencido que no, y déjeme decirle por qué. Porque en un momento dice la Escritura que viene su esposa y le ruega a Abraham. Dice así la Escritura que Abraham atendió los ruegos de su esposa diciéndole, llégate a mi sierva, acuéstate con mi sierva para que tengas un hijo y ese hijo va a ser nuestro, ese hijo va a ser tuyo.
Entonces había alguien que sí creía y había alguien que no creía totalmente a lo que Dios había dicho en su palabra. La fe es algo sencillo, es una palabra de 2 letras. Solamente es cuestión de creer a lo que Dios ha dicho en su palabra para cada uno de nosotros. Dice la Escritura: creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y cuando uno recibe la promesa y en las condiciones que uno esté viviendo, todos los días, en cada momento, uno puede estar repitiendo lo que la palabra de Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido, y puede en su mente estar recordando y en su corazón confiando en el Señor que lo que Dios ha dicho, así es. Y puede estar convenciendo a la persona que está a su lado, diciéndole: es que si Dios dice, así es. Y cuando viene Sara y le dice: oye, acuéstate con la sierva. Y no dice que Abraham accedió fácilmente, porque dice que le rogó, estaba rogándole su esposa a Abraham que se acostara para que tuviera un hijo. Es algo bien tremendo esto, hermanos. Él estaba creyendo esperanza contra esperanza, su fe contra la incredulidad, su fe con obras, hermanos, cuando la otra persona no crea lo que la Biblia dice, no crea lo que el Padre dice en su palabra. Creyó. Él llama las cosas, dice la Biblia en este pasaje, las cosas que no son, como si fuesen. Abraham estaba sincronizado con Dios, diciendo: yo le creo a Dios, yo estoy viendo a mi hijo. Llamo a las cosas que no son como si fuesen. La palabra de dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no estoy viendo a mi hijo, pero le creo al Señor. Yo no tengo fuerzas, pero le creo al Señor que Él vendrá y me dará las fuerzas. No solamente a mí como varón, sino también a mi esposa, que nos dará fuerzas para poder tener un hijo. Para no solamente en la esterilidad de Sara, sino en la vejez de Abraham. Y Abraham estaba creyendo esperanza contra esperanza. Y dice la Escritura que él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo nosotros llamamos las cosas, hermanos, en este tiempo? Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13: creí, por lo tanto hablé. ¿Qué es lo que yo estoy hablando en este tiempo? Estoy hablando las promesas de Dios, porque mi fe, eso es lo que produce hablar las promesas de Dios, hablar la bendita palabra de Dios en estas circunstancias. Si nosotros analizamos en este tiempo, en este momento, usted voltea a ver a su esposo, a sus hijos, ¿qué es lo que más ha hablado en este tiempo? De 4 meses, del último día que tuvimos culto aquí, hermanos, aproximadamente el 15 de marzo a la fecha, 4 meses después, ¿qué es lo que más hablamos en nuestro hogar? ¿Qué es lo que más he hablado con mi familia? ¿Estoy hablando como dice la palabra de Dios, como Dios llama las cosas que no son como si fuesen? ¿O estoy hablando con incredulidad? Y he sacado las promesas de mi vida, las promesas de Dios para mí que están escritas en su palabra, y las he sacado poco a poco, y estoy hablando más de las malas noticias y de las cosas que se ven en este tiempo. Hemos puesto más nuestra mirada en las cosas de arriba, las cosas que no se ven. Esas cosas son eternas. Por fe así lo hacemos. Para las malas noticias usted se puede conectar a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier red, y las noticias desagradables, las noticias pesimistas, ahí las mira. Pero dice la palabra, hermanos, que nosotros hablamos lo que hay en nuestro corazón. Dice la Escritura en Números capítulo 23, versículo 19: Dios no es hijo de hombre.
no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta, no lo es. Y dice, habló, lo dijo, ¿no lo hará? ¿No lo ejecutará? Si Dios lo ha dicho, hermanos, así es. Y esto es cuestión de fe. Y ahorita voy a ahondar más en estos puntos. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy diciendo en mi hogar? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Las malas noticias? ¿El pesimismo? ¿Sabe que dice la Escritura que ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca? No podemos estar hablando cosas vulgares. No lo vamos a permitir. Es decir, en mi propia vida no debo de permitir que de mi boca salgan palabras deshonestas. Pero ¿cuándo es, hermanos? Cuando nosotros hablamos palabras de incredulidad. Yo creo, a pesar de lo que veo, yo creo. Es creer en lo que Dios dice en su palabra, es creer en Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Debemos de tener mucho cuidado en este tiempo. Nuestra boca, hermanos, está ligada con el corazón, nuestra mente. ¿Qué es lo que yo estoy hablando en este tiempo? Estoy hablando de vida, estoy hablando de poder, estoy hablando de salvación, estoy hablando de bendición, estoy hablando de salud, estoy hablando del poder de Dios, estoy hablando de la fidelidad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que autoevaluarnos y ver qué es lo que hay en mi corazón. Estoy hablando de temor, estoy hablando de pesimismo, estoy hablando. Nosotros somos los únicos que podemos, hermanos, controlar lo que hablamos. Nadie más puede decirnos qué hablar o no hablar. Y nuestra fe, hermanos, va ligado a lo que nosotros hablamos. Creemos, por lo tanto hablamos. Habla en lo que tú crees. Hablo lo que yo creo. ¿Me explico en esto? Yo voy a hablar palabras de vida, palabras de fe, palabra de Dios, en lo que Dios dice en su palabra, porque tengo la certeza de que mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, en aquel que dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? Que se lo dijo a Abraham, y dice que esa promesa también es para nosotros. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros puedo hablar aquí, hermanos, y decirles, alzar mis manos, cantarle al Señor, pero llego con mi hermano y le digo, la situación sí está difícil. Están corriendo mucha gente. ¿Te das cuenta que hay mucha enfermedad? Esa es una realidad. Ahora, ¿qué estoy pasando yo en este tiempo, hermanos? ¿Cuál es mi condición en este tiempo? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto a lo que a ti te está sucediendo en este tiempo? Nosotros como hijos de Dios podemos influir palabras de vida y palabras de fe o palabras, hermanos, de desánimo. La condición de lo que se está viendo en este tiempo está claro, y es ahí donde los hijos de Dios, nosotros, tú mismo en tu hogar, habla la palabra que el Señor dice, la palabra que alienta, la palabra que mueve nuestro corazón, la palabra que nos fortalece, la palabra que nos alienta, que nos inspira, hermanos. Los ejemplos escriturales que Dios dejó escritos, hermanos, en su bendita palabra para que nosotros tengamos vida, tengamos fe. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 19, no se debilitó Abraham. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó la fe de Abraham cuando él se mira a sí mismo y dice 99 años,
Creo que a 99 años, hermanos, ya no se come igual, ya no se camina igual, ya no tenemos las mismas fuerzas. Y él se mira, y cuando él se mira, dice, bueno, no depende de mí, eso es de Dios. Ni modo que fuera por sus fuerzas, ni modo que fuera por sus energías. A esa edad uno se puede mirar y dice, no, pues ya no estoy para esto, ya no estoy yo para tener un hijo, para criarlo, para formarlo, para instruirlo, para llevarlo, para enseñarle. Ya va a ser algo bien difícil. Y dice la Escritura que ya era viejo. Abraham era viejo. Pero dice que a pesar de eso no se debilitó su fe, porque él se veía a sí mismo, pero no confiaba en sí mismo, confiaba en lo que Dios dice en su bendita palabra, en lo que Dios le había prometido. Y cuando voltea y mira a su esposa y dice, pues mi esposa tantos años que lo intentamos y es estéril. Pero eso no provocó que su fe se debilitara. ¿Qué te han dicho a ti, hermanos, últimamente? ¿Qué te han dicho? Y lo que te dicen y lo que tú ves debilita tu fe. No debe de ser así. Nuestra fe, nuestros ojos están puestos en Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros no nos han dicho que algo grave va a pasar? Nos dan las peores noticias. Hay el peor, hermanos. Todos los días me conecto a una junta y todos los días se habla de muerte, se habla de enfermedad, se habla de que la cosa está. Pero yo digo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y yo creo que por su llaga he sido curado. Desde antes ya Dios destinó y decidió que yo estuviera sano. Y ya desde antes la Escritura dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Que es cierto que pasamos por tribulación, por angustias. Pero también el Señor me enseñó en esos momentos a poner mis cargas sobre Él, toda mi ansiedad sobre Él, y que confíe con todo mi corazón en Él. Y eso es lo que debo de hacer yo como creyente, confiar en lo que dice la Escritura. ¿Sabe que dice la Escritura, hermanos, que también en el versículo 20 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios? ¿Cómo se fortalece nuestra fe? ¿Cómo mi fe se va a fortalecer? En aquel tiempo, en los tiempos de Abraham, no estaba la palabra escrita como hoy. No estaba la palabra escrita, pero tenía que fortalecer su fe. Y cuando hablé en un momento de creí, por lo tanto hablé, ¿qué haría usted cuando le prometen algo, hermanos? Hace unos días escuché a una persona que decía, me prometieron que me van a construir una casa y me la empezaron a construir ya. Creyó y lo anda diciendo. Gloria a Dios por eso. ¿Qué es lo que yo ando diciendo ahora? Me imagino que Abraham, cuando le dice eso el Señor, ¿se lo contaría a alguien o no? Cuando Dios me promete algo, hermanos, yo lo cuento. ¿Se lo cuento a alguien? Y le ando diciendo, Dios me prometió que me va a dar esto. Dios me prometió que me va a dar un hijo. Dios me prometió que va a guardar mi vida. Dios me prometió que a estos 99 años, el siguiente año, ¿de acuerdo, hermanos? Va a venir y van a ser mi hijo. Y lo anduvo diciendo, lo anduvo comentando con su familia, con sus conocidos, con todas las personas. Sin lugar a dudas lo ha de haber comentado. Y cada vez, hermanos, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, él podía observar y mirar, aunque tal vez el vientre de su esposa no se había hecho muy abultado, pero él decía, ahí seguramente en el vientre de mi esposa hay un pequeño. Lo creo porque así lo dijo el Padre.
Hermanos, es el momento en que nosotros, ¿sabe qué es fácil, hermanos? Regularmente cuando alguien está pasando por un momento difícil, es fácil dar el consejo a los demás. Y es bueno darle el consejo y el apoyo a los demás. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe es probada y nosotros somos los que estamos en la condición que hemos aconsejado muchas veces? Es ahí donde yo me he encargado de fortalecer la fe de las demás, pero ahora no es hacia los demás, es ahora hacia mí que debo de fortalecer mi fe. Hoy tenemos, hermanos, unas formas de fortalecer nuestra fe. Andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Podemos orar al Padre Celestial, podemos arrodillarnos y decirle: Señor, como dijeron aquellos, auméntame la fe. Y la fe tiene que ser fortalecida cada vez que nosotros nos acercamos a Dios confiadamente al trono de la gracia y a hablar la bendita palabra de Dios. No es que yo le esté demandando a Dios el cumplimiento de sus promesas, no, es que esa palabra que yo estoy dando, que es la bendita palabra de Dios, que yo estoy hablando, es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que funciona para el que cree. ¿Me explico? Y podemos fortalecer nuestra fe mencionando y diciendo lo que la palabra dice. Es cierto que en aquel momento dice la Escritura que Abraham le dio miedo cuando se hizo de noche porque estaba en una oscuridad. Y a veces pudiera pasar que estamos en medio de una oscuridad, pero Dios nos ha prometido el Calvario, hermanos. Y cuando Él antes de morir dijo consumado es que Dios estaba pagando todo por nosotros. Y dice la palabra: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga yo he sido curado. Y más adelante, hermanos, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, hay promesas para usted y para mí de parte de Dios. Pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos. Pero, dice el escritor de Hebreos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó la palabra a esos hombres? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí me escuchó? La palabra de Dios no pierde su eficacia. La palabra de Dios es eficaz. Pero aquellos hombres de antes, el problema que tuvieron no es que Dios no cumpla. El problema es que los hombres que escuchaban la palabra de Dios no tenían fe al escuchar la palabra. No iba acompañada de fe el oírla. ¿Cómo yo estoy filtrando, hermanos, la palabra de Dios al escuchar? ¿Qué estoy escuchando yo más en este tiempo? Por eso es importante, hermanos, saber lo que yo estoy escuchando, saber lo que estamos escuchando en este tiempo. Porque lo que nosotros escuchamos puede hacer que seamos personas temerosas. Puede provocar que nosotros tengamos miedo, hermanos. En el Antiguo Testamento dice la Escritura que al sacerdote se le aplicaba sangre en su lóbulo derecho. Entonces lo que nosotros escuchamos debe de ir filtrado por la sangre de Jesús, hermanos. Y debemos de tener mucho cuidado en lo que yo escucho, porque lo que yo escucho a través de mis sentidos, el sentido del oído, puede estar provocando que cuando yo escuche la palabra de fe le crea más a un doctor, le crea más a otras personas que a lo que Dios dice en su palabra. ¿Me explico, hermanos? El objetivo, permítame decirlo así, el objetivo del mundo es que nuestra fe mengüe. El objetivo de todas las noticias amarillistas, trágicas, pésimas, es que la fe del cristiano mengüe. Es que la fe del cristiano no se fortalezca.
es que la fe del cristiano se debilite. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo del enemigo de nuestras almas. Jesús dijo: yo he orado para que nuestra fe no falte. Nosotros tenemos puestos nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestros ojos en Él. Y debemos de filtrar todo lo que escuchamos. Porque cuando entra la palabra que no es de Dios y provoca en nosotros una parálisis espiritual, de tal manera que esto suplanta la palabra de Dios, la palabra de Dios no deja de ser eficaz, sino que pierde en nosotros eficacia porque no lleva fe lo que yo estoy escuchando de la palabra de Dios. ¿Me explico en esto? Es importante que nosotros oigamos la palabra con fe, que nuestra fe se fortalezca. Yo voy a ir, hermanos, hoy tenemos la bendición de tener una Biblia o más en nuestra casa y sin ningún problema yo la puedo abrir y puedo mirar a la cruz, al sacrificio de Jesús, y yo creo y la puedo pronunciar con mi corazón, con mi boca. Puedo creer en mi corazón, pero puedo confesar con mi boca. Y confieso en este tiempo lo que la Biblia dice, para que mi fe sea contada como una justicia. Dice la Biblia que nuestra fe honra a Dios. Nuestra fe le gusta a Dios. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Algo, hermanos, que estas personas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se encargaron de estar escuchando los testimonios, lo que se decía de Jesús, y creyeron a lo que Él había dicho por sobre todas las cosas. ¿Cuál es mi actuar en este tiempo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Con fe? ¿Me estoy riendo en este momento de lo que digo? ¿De lo que estás escuchando? Esto dice la Biblia que el justo por fe, andamos por fe y no por vista. Estamos, dice la Escritura, regreso a Romanos, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El estar plenamente convencido es de una forma individual. Puedo estar, hermanos, entre la espada y la pared, pero yo confío en Dios. Confío en lo que Él me ha prometido. Aquellos hombres en fe, ¿qué declararon aquellos hombres en fe? El Dios de nuestros padres, el Dios todopoderoso, me va a librar del horno, de la boca de los leones. Oye, pero dicen que te tienes que inclinar ante la autoridad, ante la estatua. Confío en que Dios me va a librar de ese peligro. Ellos sabían, hermanos, a pesar de que estaban en un lugar que no era su país, su ciudad natal, su lugar natal, ellos estaban convencidos plenamente de que Dios estaba con ellos, de que el Señor iba a estar en el valle de sombra de muerte con ellos, de que Dios iba a estar en medio de esos leones. Y esto es cuestión de fe. El vivir, hermanos, es Cristo. Y el morir es una ganancia. Cuando salgo, hermanos, cuando salga de su casa a su trabajo, salga con la fe de que el Señor está con usted. Plenamente convencido. Totalmente convencido de que Dios dice en su palabra que va con usted, poderoso
para hacer todo lo que Él ha prometido. Qué bueno es que la Escritura, hermanos, dice que su fe le fue contada por justicia. Y dice, no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso está tremendo, hermanos. La pregunta es, todo lo que el Señor, hermanos, vivió en esa cruz, lo hizo por amor a nosotros. Ya sabía, Él entregó su vida para darnos vida. Sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y las demás promesas que dice Isaías y que dice Primera de Pedro. Y todavía en este tiempo, ¿dudo de eso? Después de que Él dio su vida, ¿todavía estoy dudando de lo que Dios puede hacer conmigo? ¿De lo que Dios me prometió, hermanos, en esta palabra? Fortalezcámonos en el Señor. Creámosle más a Dios que a lo que se ve, a lo que estamos viviendo. Él ya sufrió por nosotros, nuestros dolores. ¿Que vamos a pasar tribulación? Sí, angustia, dice la palabra. Pero también dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Ninguna otra cosa creada, nadie ni nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo es cuando nuestra fe debe florecer y debe de permanecer más arriba de cualquier temor, de cualquier duda, de cualquier incredulidad que yo pueda tener. Y tenemos la bendición que dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, el oportuno socorro. Todavía estamos a tiempo de fortalecer nuestra fe. Todavía estamos a tiempo de confesar con nuestra boca. Todavía estamos a tiempo de hablar lo correcto, de escuchar lo correcto. En este tiempo, el Señor dice, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo. Amén. No temas. Jehová está en medio de mí como poderoso gigante. Y ahí donde estás en tu casa, ¿qué promesa de Dios viene a tu mente? De algo que estás pasando ahorita. Dice la Biblia, si tenemos algo con algunos de nuestros hijos, una enfermedad con algún hijo, dice la Biblia, tu descendencia será poderosa en la tierra. Amén. Confío a esa bendita palabra. Creo a esa palabra. ¿Qué otro más? ¿No tienes trabajo? ¿Qué dice la palabra? Mi Dios pues sufrirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué más dice la palabra? Me siento intranquilo, tengo estrés. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Aleluya, qué bendita palabra, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Me falta paz, por nada estés afanoso, si no sean conocidas
todas vuestras peticiones delante de Dios. Oración, ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué pasa contigo en esta noche, en este día? No puedes dormir. Dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es una promesa de Dios. Pásale. Es una promesa de Dios. Gracias. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu hogar, hermanos? Ahí para fortalecer tu fe. El Espíritu Santo nos fortalece. El Señor nos fortalece. Dice la Biblia, me faltan fuerzas, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Andes en algún valle de sombra de muerte, ¿qué dice la palabra? Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Que alguien te dice o que estás escuchando o que tienes miedo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la Escritura, hermanos, no temas, no temas. Y tantas bendiciones y promesas que hay que están de acuerdo a lo que yo estoy pasando. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué traigo una carga tan grande cargando en este momento? Déjale tu carga al Señor. En el Señor nuestras cargas son ligeras. Vas a andar ligero. Estás pasando por pruebas. Dice que esta leve tribulación, esto que estás pasando, produce un cada vez más eterno peso de gloria. Amén. Al menos aquí, hermanos, no sé en tu casa, aquí hay mucho silencio. Aquí hay mucho silencio, hermanos, nada más veo que se me quedan viendo los hermanos que están aquí. Espero que no estén enojados, sino que estén pensando lo que estamos hablando. Amén. Alejandro Gutiérrez pide oración por la salud de su familia. Dice la palabra de Dios, por cuanto sois hijos, aquí hay un hijo de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y dice la palabra que no puedo andar más en temor. No puedo andar caminando en temor, sino que andamos por fe. Amén. El Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos mortales. Y que el amor de Dios echa fuera el temor. Amén, hermanos. Tremendas palabras. Qué tremenda palabra de Dios esto, hermanos. Tremenda y palabra poderosa de Dios. Aquí está, ahí la tienes. Solamente es cuestión de abrirla y decirla. Yo no digo que declares y declares. No declares lo que tú quieres. Declara, di lo que la Biblia dice. Amén. Teo Martínez Santos, oración por su esposo Alfredo Gómez García, por su cuñada Patricia Gómez y por su hermano Timoteo Martínez, que Dios restaure su salud. Creemos en el poder de Dios. Estela Martínez, oración por su familia, por fortaleza para la familia Santos Domínguez por la pérdida de su tío. María de la Luz Garza Chávez, oración por salud, probable COVID. Oración por Martín Robledo, tiene fiebre alta. Diana Anastasio Cruz, oración por la salud de su mamá Dora y por su suegra María Victoria. Hace 3 días se le quitó el apetito y tiene mucho dolor de huesos por artritis. Hay una hermana en Tamalín que se llama Yolanda que tiene artritis. Hay una
hermana conocida de hace muchos años que se llama Rosalía Salvador. Ella tiene ahorita mucho dolor de cabeza y mucha temperatura. Entonces vamos a orar porque la Biblia, hermanos, dice la palabra: no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación a aquel que cree. Una más. Gloria a Dios. Ahí donde está en su casa, póngase de pie, hermanos. Pido por mí, Adeolí Contreras y mi familia, todas las personas que convivimos. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a clamar al Señor. Declare la palabra bendita de Dios. Estamos plenamente convencidos, hermanos. Estamos plenamente convencidos de que Dios nos guarda, de que Dios nos bendice, de que Dios nos ayuda, de que Dios está con nosotros. Y estamos plenamente convencidos lo que dice la palabra de Dios. El vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Dios, delante de tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Hay una promesa para cada uno de nosotros, Padre, de acuerdo a la circunstancia que estemos pasando. Ayúdanos, Señor, a mirar con fe, no en las circunstancias, no en lo que oímos, no en lo que estamos viviendo, sino en la promesa tuya escrita en tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe se fortalezca, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que no nos debilitemos en nuestra fe, que no importando las circunstancias, ayúdanos a confesar, Señor, con nuestra boca, Dios, que tú eres el Señor, que tú eres el Todopoderoso. Ayúdanos a creer siempre en ti, aumentanos la fe, que lo que hablemos es lo que creamos, que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca. Creemos en que si tú dijiste, tú harías. Creemos en que si tú hablaste, tú ejecutarías, Señor, aleluya. Que tú no eres hijo de hombre para que mientas, para que te arrepientas, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesús por estas peticiones, Dios. Cada una, Señor, de las que nos han pasado en esta tarde, Señor, aún de las que no nos han pasado y hay una petición en los hogares. Señor, oramos, Señor, para que nuestra fe se mantenga viva, Señor, se esté floreciendo en el hogar, Señor, permanezca. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sana al enfermo, Señor. Tu palabra dice, Dios, que tú también darías paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra dice, Señor, que por tu llaga hemos sido curados. Tú le dijiste a aquellos hombres, sí quiero, aleluya, que al que cree todo le es posible. Y creemos, Señor, que tú puedes obrar no importando la enfermedad, no importando la circunstancia, no importando la extremidad, Señor, o el órgano de nuestro cuerpo que esté fallando, Dios. Oramos también por nuestra hermana Lupita Alvarado, Señor, ahí donde ella está, y por la familia, Señor, por los que están contagiados, Señor, de este virus, Señor, en esta pandemia, Padre. Sánalos totalmente, Dios, que no haya ninguna secuela, Dios, de la enfermedad, sino que tú obres poderosamente, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a no vivir, Señor, en temor, sino en fe en tu palabra, Señor, confiados totalmente, Dios, de que tú guardarás nuestra vida, Señor, porque para nosotros el vivir eres tú, Señor. Y dijo tu palabra, Dios, Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y también dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aleluya. Y lo que ahora vivo, Señor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Padre Santo, fortalécenos, Padre. En tus benditas manos estamos, Señor. Para ti no hay imposibles. Lo creemos, Señor, y lo confesamos con nuestro corazón. No son palabras al aire, son palabras de fe en ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, en tus benditas manos, Señor, estamos. Bendice a tu iglesia. Obra, Señor, en las peticiones de tu iglesia. En ti confiamos, así como lo has hecho con alguien más, Señor, de la iglesia, tú lo harás con los demás, Padre. En tus manos, Señor, estamos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Hermanos, el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición estar ahí, hermanos, llegar por este medio, por el Facebook o a futuro por el YouTube a su hogar. En el nombre de Jesús quiero decirle que Dios está con usted. Es una verdad, es una realidad. Hermanos, nos gozamos, tenemos paz, tenemos la seguridad, estamos convencidos plenamente que Dios obrará siempre a nuestro favor. Amén. Que Dios tiene el control de todas las cosas y que nada sale de su voluntad. Nada sale de su voluntad. A los hermanos que están aquí, hermanos, Dios los bendiga. Y a los que están en hogar, hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos para servirles. Hay unos teléfonos, hermanos. Vamos a estar como siempre una media hora aquí en la casa del Señor, y hay un teléfono de WhatsApp para que usted se comunique, hermanos. Hay un grupo de hermanos constantemente en oración pidiendo por cada una de esas peticiones. Tenemos, hermanos, oración desde las 5 de la mañana, hermanos. Empezamos a orar algunos hermanos y terminamos hasta el siguiente día, hermanos, aproximadamente 1 o 2 de la mañana, hermanos. Hay oración constantemente, a todas horas. Entonces la petición que usted ha dado aquí es transmitida al grupo de oración, a los hermanos, y se está orando constantemente. Si usted ha recibido una respuesta de Dios favorable, comuníquese también, hermanos, para eliminar de esa lista esa petición y meter las demás peticiones como lo estamos haciendo. Dios me los bendiga, hermanos. Dios fortalezca, Dios les guarde. Cuídese mucho, hermanos, en estos tiempos. Sea prudente, sea sensato. Siga sirviendo al Señor. Ame al Señor. Ame a sus hermanos. Amén. Dios me les bendiga, hermanos.